Dime. El, a ver, Mm, decimos que es védico porque en semilla, en raíz, todos estos conceptos están ahí. mm, No están tan claros, tan desarrollados, pero por ejemplo, eh, el tema del universo como un orden, ¿no? Cuando nosotros hablamos en el hinduismo de Dharma, mm, ¿no? Y también de karma, son dos conceptos que se originan en una idea muy importante que vamos a encontrar en el Rig Veda, que es el concepto de Rita. mm. Rita quiere decir orden, orden cósmico. Todo el universo es visto en el Rig Veda como una maquinaria perfecta Ujú. en la que todo funciona bien aceitado, bien en equilibrio, en un equilibrio perfecto, ¿no? Y el ser humano es parte de ese drita, de ese orden cósmico. Entonces, como parte de ese orden, tiene un deber, una función, y ese Claro. es el Dharma, ¿no? Y, y siguiendo ese Dharma, siguiendo ese orden, ese deber que corresponde a la naturaleza de cada persona, ¿no? Porque cada uno tiene una función como una pieza en una máquina perfecta, o sea, volviendo Sí, a la comparación de la máquina, si uno lo cumple, entonces genera un buen karma. Si no lo cumple, claro, genera un mal karma. claro. Entonces, vemos cómo hay conceptos, hay ideas que están contenidos en el Rig Veda, pero que se desarrollan mucho tiempo después, Mm, ¿no? Porque originalmente la gente no necesitaba tanta explicación, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. ujú, Entonces, en esa visión cosmogónica cosmológica del universo, ujú, esa visión cíclica del universo, ¿no? Porque para el hinduismo el tiempo el universo es algo cíclico que va pasando una y otra vez por diferentes eras que mencionabas recién. En las primeras eras la gente tenía una mayor capacidad de entendimiento, de introspección, no necesitaba tanta explicación. mm, Entonces estaba ese conocimiento ahí un poco más esotérico, un poco más escondido, mm, ¿no? mm. Entonces, la primera era el Satya Yuga, ¿no? Había una práctica que era la más recomendada para alcanzar el moksha, para alcanzar la liberación. Esa práctica era la meditación. La gente podía pasarse muchísimo tiempo concentrados meditando, ¿no? En la siguiente era, ¿no? El Dwapara Yuga, ya la gente tenía una vida menos prolongada y menos cualidades, entonces necesitaba algo más activo, ¿no? Entonces en esa era se recomendaban los grandes rituales, grandes sacrificios. Y después en la siguiente era necesitaba algo un poco más concreto. Los sacrificios eran una, una ofrenda a imágenes no muy claras, un poco más abstractas, porque Mm, se adoraba el fuego a través de las ofrendas y el fuego era el transporte que llevaba esa ofrenda a los planos celestiales, a los planos superiores, a los devas, mm, mm. ¿no? Pero con el tiempo la gente necesitó algo más concreto, como eran las imágenes, las Ujú, deidades, las murtis que están en los templos, mm. ¿no? Entonces, el proceso recomendado para la siguiente era la adoración en los templos. Y con el comienzo de la era actual, con el comienzo del Kali Yuga, como todos estos procesos que yo mencioné antes eran muy elaborados, muy complicados, ¿no? Con el comienzo del Kali Yuga se simplifica, ¿no? Todo Mm, este proceso de adoración y por un lado se desarrollan mucha más literatura, especialmente la literatura tántrica, que es mm, la más recomendada para esta era,
y como los samhitas o, bueno, todos los libros que tienen que ver con el bhakti, por ejemplo, los ágamas, como los pancharatras, eh, esos son textos tántricos, ¿no? Y se da en esos textos descripciones más elaboradas, rituales más simplificados, digo, descripciones más elaboradas acompañadas con historias para, facilitar la comprensión de las personas y ceremonias más simples, ¿no? Por ejemplo, los rituales que nosotros seguimos en los templos, los rituales de adoración, son rituales tántricos. Son rituales que podemos encontrar en estos textos como los ágamas o los pancharatras.